Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Mi nombre es José. Estamos en Maratón Geek, chavales, el día de hoy para hacer la review del episodio número 6 de Así Aprenderás. Para mí, el episodio más crudo de lo que hemos visto, lo que ha pasado hasta ahora, de toda la temporada, chavales, porque de cierta forma vemos la realidad del mundo. Podemos ver adolescentes menores de edad de 14, 15 años haciendo lo que quieran sin ningún tipo de consecuencias. Eso la verdad es que lo vemos mayoritariamente en cualquier sociedad del mundo, salvo en una sociedad utópica, pero es algo muy común, chavales, que envíen a robar o a cometer un acto delictivo a menores y que después no tengan ningún tipo de consecuencias, chavales. Entonces, en este episodio, en el sexto episodio, podemos ver y reflejar ese tipo de situaciones, chavales, donde adolescentes cometen actos como robar un vehículo, conducir a altas velocidades, inclusive golpear o inclusive increpar a otros compañeros o adolescentes sin ningún tipo de consecuencias, principalmente por la autoridad o por cualquier tipo de autoridad competente. Inclusive por sus propios padres vemos que no les importan nada a sus hijos, salvo el perdón que pueden llegar a recibir, chavales. Entonces, la sinopsis nos dice de este sexto episodio: cuatro delincuentes juveniles que creen estar por encima de la ley reciben una dura dosis de realidad luego de que el equipo se interese en sus crímenes extracurriculares. Eso quiere decir, chavales, que lamentablemente este grupo de alumnos no solo se dedican a agredir, sino también a lo largo del capítulo vamos a poder observar que pertenecen a una organización criminal, pertenece a lo que es ingresar drogas ilícitas dentro del establecimiento educativo y podemos observar más y más, chavales. En esta review lo vamos a hacer sin spoiler y después con spoiler y después algunos comentarios, chavales. Primero principal sin spoiler, muy bien el desarrollo de los adolescentes. Sin lugar a dudas, en todo momento te dan mucha rabia, chavales. Te dan mucha rabia con el nivel de impunidad con el que hacen lo que hacen y con el nivel de impunidad que tratan a los adultos porque saben y sienten que son impunes o están exentos de cualquier tipo de castigo ante cualquier tipo de delito, chavales. Entonces dan mucha rabia, pero en términos de interpretación están muy bien hechos, chavales, están muy bien actuados. Básicamente se basan en adolescentes que cometen actos delictivos. Estos adolescentes van a un establecimiento educativo, es donde ahí interviene la OPDE y poco a poco van conociendo que no tan solo son jóvenes que hacen bullying a otros, sino también que hicieron algo mucho peor, que es introducir droga a un establecimiento educativo. Introducirlo y no tan solo eso, sino también convertir a jóvenes adolescentes prometedores en adictos y también en crear un esquema de venta de droga dentro del propio establecimiento educativo, Chores. La verdad es que el principio me dio mucha rabia, pero a la medida que se va desarrollando todo el episodio podemos ver cómo llegan al extremo de llorar, suplicar y solicitar llorar por su madre porque cómo se debe hacer, chavales. Si tarde o temprano van a terminar presos, ¿por qué no temprano antes que tarde? Porque si ellos mismos son los que provocan esos actos, obtienen las consecuencias, chavales. La figura de la alumna también me pareció desgarrador. Una figura de la alumna que por cierta confianza caen dentro del concepto de la droga, se convierte en una adicta y se invista a someterse a los tratos y destratos por parte de este grupo de alumnos, quienes son los que proveen la droga dentro del establecimiento, chavales. Vemos cómo el nivel de impunidad que se manejan es terrible, chavales, es terrible. También podemos observar cuál es la medida que toma la OPDE. Literalmente es llevarlo de visita de un día, un par de días, a una correccional. Vemos que no es una correccional para menores, sino es una correccional, calculo que de menor peligrosidad en comparación de otras, aunque vemos que cada preso tiene su tipo de etiqueta que simboliza el nivel de peligrosidad en el cual el delito que cometieron, chavales. Así que muy copado, muy entretenido, muy bien llevado adelante y las consecuencias por sus actos al punto tal de lamentarlo profundamente. Pero no nos forma lamentarlo. Y el final
el final me pareció increíble, que conlleva a algo que no hemos visto en los episodios anteriores. Porque sin lugar a dudas, algo me gustaría comentar que posiblemente sea un spoiler, pero yo creo que en este caso no van al hueso a resolución del problema como en los episodios sí anteriores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el episodio número 1, un alumno utilizaba el puesto de su padre para ejercer cierta violencia o presión. Entonces iban, atacaban el poder de su padre. En el episodio 2 vemos al grupo de pandilleros que idolatraban a un pandillero. En este caso van en búsqueda de ese pandillero que estaba por afuera y lo someten. O sea, vemos que van al grano, van al hueso de la hora de resolver el conflicto, cuál es el problema que surge. En este caso podemos ver que no es así. En sí, el problema que atienden es la violencia que ejercen los propios alumnos. Pero es algo que tienen no a la vista, que es el concepto de la droga. Vemos que en cierto modo introducen la droga dentro del establecimiento educativo, pero no en todo momento saben, no estudian de dónde viene la droga, que para mí es lo más fundamental a la hora de plantearse el final del episodio, porque eso es lo más copado, chavales. ¿De dónde viene la droga? Y eso es lo que no vemos. Vemos el trato o el intento de reformar a los estudiantes, pero lo que no vemos es cómo obtienen esos adolescentes la droga. Eso me parece muy zarpado y eso afecta el final del episodio, chavales. Así que vamos ahora sí a comenzar a hacer la review con spoiler, frame por frame, destacando los momentos más destacados, dicho sea la palabra, pero la idea principal es esa, chavales. Mostrar las consecuencias de sus actos, chavales, y que sufran en carne viva lo que sufrieron sus propias víctimas, chavales. Esta parte me pareció también entrañable. Vemos como la ex esposa por parte del inspector Washim va a una hora que no es debido, porque vemos que es una hora de la madrugada al establecimiento educativo para encontrarse con el alumno, chavales, con un alumno quien es el asesino, calculo que es quien fue enjuiciado y llevado a la justicia, chavales. Vemos que el inspector Washim observa el video donde se puede observar a ella. Podemos ver aquí que es esa esposa junto al alumno. Yo creo que este es el alumno que fue acusado de homicidio. Vemos como en cierto modo ella ejerce una sonrisa. Vemos cómo tiene su brazo por encima de su hombro con gesto de confianza. Y podemos ver aquí como en cierto modo la pose del alumno, quien fue el supuesto asesino, pues para mí el supuesto asesino está con esa mirada, chavales. Esto, chavales, para mí, hasta que no me demuestre lo contrario, por favor no hagan spoiler. Para mí este no fue el asesino de la esposa. Para mí posiblemente fue quien encubrió o posiblemente el quien le dieron la prueba para ser el asesino. Pero veremos qué es lo que pasa, chavales. Podemos ver acá la figura del ministro de Educación, quien es el ex suegro, y vemos más, chavales, vemos mucho más, como existe esta cierta interacción entre ambos para que buscar en sí dejar pasar a su hija, dice. No quiero decírtelo, pero te tengo que decir, olvídate de mi hija, dice. Eso me pareció muy, muy copado, chavales, muy zarpado. Y esta parte también me pareció genial. Chavales, continuamos. Volvemos acá con la inspectora y con el otro amigo Juan, no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre de este amigo. Y este me pareció muy copado. Vemos por acá cómo están observando a este grupo de adolescentes. Cómo están observando, cómo están buscando un auto que esté con las puertas abiertas. Vemos aquí, esta también, vemos por acá como un alumno se lleva a una compañera a la fuerza, literalmente, a la fuerza. De pronto acá se encuentran en un vehículo encendido y podemos ver acá que están con fuegos artificiales. Uno manejando, otro con los fuegos artificiales y otro introduciendo, chavales. Podemos ver aquí. Vemos como... Ah, no, esto no es lluvia, esto es el limpio parabrisas. Qué zarpado, chavales. Vemos como este grupo de adolescentes con una sonrisa oreja a oreja. Eso es lo que más impunidad me causa, chavales. Como en cierto modo me da mucha rabia que hacen lo que quieren sin ningún tipo de impunidad. Que vemos esta parte a la alumna siendo sometida, totalmente posiblemente borracha, después nos damos cuenta que estaba bajo los efectos de una droga y vemos como el alumno acá con el dedo les hace, la verdad es que muy, muy detestables, estos cuatro muy detestables, uno peor que el otro, la verdad, uno peor que el otro.
literalmente haciendo lo que quieran. Se merecen una paliza, chavales. Lamentablemente, eso sí, son menores de edad, son jóvenes, dicen no comprender, pero se merecen una muy buena paliza, chavales. Se merecen una buena paliza. Lamentablemente, siempre bajo el brazo de la impunidad, hacen y deshacen como quieren. Podemos ver aquí cómo pueden llegar a ser sometidos, y la única respuesta fue por parte de estos alumnos fue menores de edad. Somos menores de edad, 14 años. Qué zarpado. Oye, niña, despierta. Podemos ver aquí, bebió bastante. Pero vimos ya estamos encendida, así que eso nos subimos porque tenían curiosidad. Vemos cómo responden. Estamos profundamente arrepentidos. Esta gestualidad me pareció muy ofensiva, chavales. Es por eso que se merecen una paliza, chavales. Una paliza. Son impresentables. Vemos como de la nada salen haciendo lo que quieren, chavales. Lo que quieren. Podemos ver a otra alumna también saliendo a la par. Salvadísimo, chavales. Lo peor de todo es que no solo eso, sino que también hicieron una denuncia contra los propios inspectores en contra de abuso infantil. Esos niños lo denunciaron a ambos y lo afronta con una sonrisa. Qué zarpa. Y podemos ver acá, literalmente, haciendo y deshaciendo como quieren. Qué paliza se merecen, loco. Y uno dirá, no, se lo dicen, podemos ver, actuando como cavernícola, loco. La verdad, educación materna, educación paterna, educación en general y un muy buen trato, Charles. Podemos ver acá cómo hacen y deshacen dentro del establecimiento educativo. Y de pronto se encuentran con el inspector Washington. Qué zarpado. Vemos que siguen con la misma rola, siguen con la misma, diciendo que son menores de edad, por lo tanto no pueden hacerle daño. Hicimos lo que OPD viniera, tendremos muchísimos más seguidores. Usted haga su santísima voluntad. Vemos por aquí que nadie quiere meterse con ello, hacen y deshacen lo que quieren. Qué zarpado. Pero no obstante podemos ver que encuentran a la profesora, encuentran a la alumna que anteriormente estaba haciendo esta situación, chavales. En esta situación vemos como si estuviera lastimada, vemos los ojos, vemos la cara totalmente destruida. Pero podemos ver acá que está protegiendo con sus dos brazos. Eso me pareció muy curioso cuando vi el episodio. Vemos que tiene algo en la mochila. Vemos por acá cómo tienen los brazos lastimados, con rasguños, con más cosas, y encuentran lo que verdaderamente lo peor que pudo haber pasado. Trabajo demasiado. Y podemos ver acá, vas a decírmelo. Y podemos ver acá el flashback del adolescente, chavales. A ver si podemos ver las drogas en cuestión. Vemos a ver si las dice. Entonces voy a llevar esto por una. Vemos acá que encuentran la droga que tenían dentro de la mochila. Lamentablemente, vemos que no es tan solo bullying, no vemos que no es tan solo algo de juego de niños, sino estamos hablando de droga dentro del establecimiento educativo, y vemos que estamos hablando de narcotráfico, chavales. Un delito muy grave. Y podemos ver aquí el antes y el después. Por este lado vemos a esa alumna que estaba sometida a la droga, y por este lado vemos a la alumna sin haber llegado a consumir nunca, chavales. Podemos ver el color de piel, podemos ver la sonrisa, podemos ver cómo era antes de haberlos conocido, chavales. No obstante, podemos ver que conocen a este hijo de su madre, este chaval, que le da la droga, y comienzan con el concepto de la dependencia, de crear un adicto, de crear una necesidad y crear un mercado, porque primero le da unas pastillas para probar, lo que conlleva a crear una necesidad, lo que conlleva a crear una adicción y a crear un mercado. Vemos aquí mismo que, en cierto modo, existe ya una estructura fija de introducción y distribución dentro del establecimiento educativo. Eso ya es un grupo de narcotráfico, chavales. Zarpadísimo. Y vemos que continuamente están con esa me pareció increíble. Cómo está destruida psicológicamente, y también piensa lo mismo que otros chavales. Vemos que fueron denunciados por ella misma, pero lamentablemente no hubo consecuencia para ellos, chavales. Después de haberlas denunciado, después de haberlo llevado ante las justicias, no hicieron nada. No hicieron absolutamente nada, y lo que hicieron fue someterla y esconderla, acosarla continuamente a través de la violencia, chavales. Es una situación extrema. Esto lo puede, a ver acá, puedes testificar todo lo que acabas de decir, porque ni el maestro, ni la escuela, ni la policía pudieron hacer algo. Eso me pareció muy traumático. Y cada vez que sucede, él me busca. Soy la única lastimada en todo esto, Sabao. En la OPD se toma muy en serio
a los estudiantes lastimados. Lo hicieron, esta parte me impresiona. No solamente golpean e intimidan a sus compañeros. Vemos aquí otra parte. Están traficando drogas. A todos los que hablaron los hicieron adictos, traficantes y estaban ganando dinero con ellos, chavales. Y vemos por aquí este grupo de adolescentes que se van a casa. Es que no sabía. Y por eso la nación te da oportunidades de aprendizaje. Ay, lo lamento. Se lo prometo. En serio. Y vemos cómo continúan con una sonrisa oreja a oreja. Chavales, son adolescentes. Por supuesto que actores son adultos, pero son adolescentes. Se merecen una muy buena paliza, chavales. Se merecen una muy buena paliza. Y la van a recibir. Van a recibir un trago de su propia medicina. Van a recibir lo que se merecen. Esta parte me pareció genial, chavales. Haciéndose loco. Mientras tanto, una boxeadora matadora le metió un noqueado, le metió una mano y lo durmió. Podemos ver cómo caen redondito. Y poco a poco son llevados a donde corresponden. A donde tarde o temprano van a ir. O sea, van a terminar presos. Por una cosa o por otra. Y es mejor temprano que tarde, como decía anteriormente. Esto me pareció también muy zarpado. Vemos que aquí la OPD decide enviar a esos alumnos que no tan solo son alumnos problemáticos, son alumnos delincuentes, traficantes de drogas, creadores de adictos, chavales, y sometedores de personas, chavales. Vemos que van a recibir un buen trago de medicina, chavales. Vemos aquí cómo son tratados como lo que son delincuentes, llevados. Se les cortó el cabello, se les sometió a las mismas cosas que se puede someter a otros. Recibirán la misma educación obligatoria. Avancen. Podemos ver acá cómo siguen con la misma doctrina, con la misma violencia que son tratados. Todo lo relacionado con su alojamiento. Nuestra inspectora Inhan Rin los puede atender. Cierra la puerta. Ya queremos irnos. Vemos que siguen con la misma arrogancia. Si quieren marcharse, hay una forma. Esta parte me pareció genial, chavales. Lo dejaré si pueden ganarme. Y comienza lo bueno. Comienza lo bueno. Comienza lo bueno. Vemos cómo termina esta gestualidad. Se le fue la arrogancia, se le fue la sonrisa, se le fue esa cara de hijo de su madre. Se merecen una buena paliza. Qué zarpado. Qué zarpado. Cómo termina haciendo lo que deben hacer. Qué zarpado. Una educación obligatoria bajo un sistema de educación prácticamente militar, despertándose a una hora determinada, recibiendo la educación a una hora determinada, y vemos que si tienen algún problema, a recorrer, chavales. Se enfrentan a la inspectora Han Rim. Qué zarpado, chavales. Lo peor no es eso, lo peor es lo que está por venir. Vemos que conocen a los presos con etiqueta roja, que son los presos con delitos graves. Qué zarpado. Y esto me pareció muy copado también, porque vemos como en cierta forma lo hacen ver que están expuestos ante el peligro. Vayan y adelántense, cabrones. Esta parte me pareció genial. Esta parte me pareció genial. Como en cierto modo son tratados de forma más exclusiva, más preferenciales. Y vemos por acá cómo reciben más alimentos, más carnes. Y esto los lleva al odio rotundo del resto de los presos, chavales. Tienen que entenderlo. Estos chicos son menores delincuentes. Y cómo son tratados. La forma que son tratados, chavales. Ok, escúchense esta parte. Lo siento. Y acá es donde se viene lo mejor, chavales. Acá es donde se viene lo mejor. Vemos como en cierto modo este que tenía tanta arrogancia decide enfrentarse al otro. Está asustado. Vemos cómo le empieza a dar una paliza rotundamente, como le intenta ahogar. Esta parte me pareció genial. No solo esto, sino después lo que ocurrió. ¿Qué pasó aquí, encargado? ¿Qué pasó? Solo me resbalé. Esa parte me dice, mira, la unidad, solo me resbalé. ¿No te estabas peleando con el niño? No, inspector. Esta parte me pareció genial. Me preguntó si estaba bien y me ayudó. Esta parte me pareció genial. Ahora te debo una. Esta parte me pareció genial, chavales. En donde dice, ahora te debo una, es decir, tienes una diana en la espalda, chavales. Cuídate, cuídate porque te estoy observando. Y acá, ¿y qué si lo hago? En serio estás jodido. Ki Sung-hyun no es un nombre cualquiera. Mató a todos los que le hacían bullying, a todos los que lo acosaban. Los mató y es por eso que está preso. Eso ya no importa. Pero ahora, desde ahora, no te le acerques. Qué zarpado. Vemos por acá como lo observa a la distancia, con las marcas de los golpes. Ahora sí, el amigo que antes lloraba,
esa medida de seguridad. Qué zarpado. Vemos como en cierta forma lo delató, pero no encuentra nada. Vemos por acá, novato, desde hoy piensa antes de hablar. Qué zarpado, pero no obstante ve que no mentía. Vemos como esta parte me pareció genial. Qué zarpado. Esta parte me pareció genial. Ahí me di cuenta que estaba todo armado, que era un plan hecho para empezar, pero esta parte me pareció genial, chavales. Vemos por acá como nadie respondía, ni el miembro de la seguridad, y como se detuvo ahí, porque sin lugar a dudas, si un preso va a amenazar a otro, lo hace directamente, chavales. Lo hace directamente. Desde hoy, esto será un infierno. De seguro te encontraré. Y vemos cómo termina. Se le fue la arrogancia. Ese brillo que tenía en los ojos a la hora de hacer lo que quería hacer, se le fue, chavales. Se le fue. Miren cómo terminó. Miren cómo terminó llorando, sentado ante la nada y totalmente hecho encima. Se hizo encima del miedo. Y podemos ver acá algo que posiblemente íbamos a ver venir, que son los padres solicitando a sus hijos, chavales, que le devuelvan a sus hijos. Y podemos ver acá si es verdad. Y cómo pude enviar niños tan pequeños a prisión. Y esta parte me pareció genial. Fueron a dar un paseo. Si hubiera pedido permiso, lo habría accedido. ¿Cómo puede estar tan seguro de lo que hace? Es ridículo. Vamos a contarle a la prensa, vamos a la Asamblea Nacional. Tengo que ir cada vez con ustedes, chavales. Esta parte también me pareció genial. Vemos el reencuentro de los padres con los niños. Antes no hacían nada. Antes hacían y deshacían como querían. Y podemos ver acá a los niños siendo presentados frente a sus padres, chavales. Pero eso no es lo peor. Vemos como los padres están frente al ministro. Vemos cómo están ante los inspectores, personal de seguridad, supuestamente siendo gozo, arrepintiéndose de todos sus actos, pero los padres no sabían lo que hacían, chavales, no sabían a qué se dedicaban esos niños, solamente son pastillas adelgazantes. Esto me pareció muy copado, chavales. Vemos si son pastillas adelgazantes. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Y vemos cómo, de cierto modo, los ojos, ven que está muy bien actuado. La verdad que son hijos de su madre, pero las interpretaciones están muy bien hechas, ¿sabes? ¿Qué hago? Vemos cómo llora. Solo eran vitaminas, cállate. ¿Cómo saben que Pero por eso dicen que los muchachos deben ser protegidos por los adultos. Y vemos cómo fue acá donde presentan la red de tráfico, chavales. Vemos cómo se dedicaban a ingresar drogas al establecimiento educativo, se dedicaban a distribuirla, a crear adictos, a crear, digamos, fuente de una organización directamente criminal dentro, chavales. Pero por eso vuelvo a repetir, chavales, el problema no fue ese, el problema fue que se concentraron tanto en los niños que no vieron venir el tema de quién le da la droga, de dónde obtienen la droga. ¿No creen que merecen una oportunidad? Si tienen toda una vida por delante. Entonces la escuela lo hará. La OPD intervino porque nadie pudo hacerlo. Esta parte me pareció genial. Esta parte me pareció genial, chavales. Esta parte me pareció genial. En cierto modo, viven constantemente con la idea de que son niños y con la idea de que simplemente disculpándose puede hacerlo. Señor ministro, lo siento mucho. Y vemos como de a poco, vale, pero esto es lo más copado. Vemos a la principal víctima, la que hemos podido ver y observar durante todo el episodio, diciendo, les juro que no los perdonaré. Estaba tan aterrorizada que no podía ni respirar. De pronto podemos ver los ojos. Entonces, en estos ojos no hay arrepentimiento, no hay absolutamente nada. Desde hoy, esto será un infierno y de seguro te encontraré. Yo también quiero ir a la escuela. Eso significa que puedo matarte, maldita perra. ¿Ves? Cómo deliberadamente ataca a otra alumna y la detiene, como debe ser. La solicitud de los padres de liberación de los niños hoy queda denegada oficialmente. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Y podemos ver acá a la alumna que tanto sufría por esos criminales, zarpadísimo, chavales. Podemos ver a los alumnos volver a la clase, volver a donde estaban. Y podemos ver aquí lo peor para ellos, poder volver a encontrarse con este sujeto, a quien habían acosado, lamentablemente lo peor que pudieron hacer. Esto me pareció muy zarpado, tan aterrado. Esto también, desde el punto de vista psicológico, cómo lo vio él, como si estuviera introduciéndose dentro de un casillero, sufriendo lo que ella sufrió. Esta parte me pareció genial. Me pareció rotundamente genial. Cómo se sintió los demás, que sienta en carne viva lo que sintieron sus propias víctimas. Me pareció genial, chavales. Eso me pareció genial. Y podemos ver acá
como claramente todo fue un acto para provocar un trauma y para provocar una redención, un camino a la redención por parte de los alumnos. Pero lamentablemente eso no es todo, chavales. Lo que podemos ver acá es algo que inevitablemente no se atendió, que fue de dónde obtenían la droga. Oye, novato. Pero no, podemos ver acá cómo se conectan estos dos personajes. ¿Conocen las bandas de Gundam? Vemos acá cómo este preso se comunica con este, chavales. Y podemos observar acá, pero yo no les conté a nadie de eso. Vemos acá que no le dice de dónde obtiene la droga. Lo sé, hasta nunca. Podemos ver cómo literalmente el alumno que se dedicaba a atosigar, crear adictos y crear una red de distribución de droga dentro del establecimiento educativo, calculo que trabajaría para esta banda criminal, los Gundam. Vemos cómo lo callan, vemos cómo son sometidos. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Un gran episodio, muy entretenido desde el principio hasta el final. Lamentablemente es una historia de la violencia adolescente y juvenil que padece mayoritariamente todo el mundo y lamentablemente carecen de una impunidad. Por ejemplo, acá en Argentina, no sé si ya está en vigor, pero sé que se debatió la ley de impunidad de bajar los delitos graves para menores a los 13 años. Por lo tanto, a mí me parece genial. 13 o 14, creo que está en 14 años. Me parece genial, chavales. Delito de adulto, pena de adulto, chavales. Es mejor que estén impresos y no, y no sueltos y que los demás padezcan, chavales. La verdad es que debe padecer el mismo sufrimiento que provocó a la víctima, chavales. Así que un gran episodio. Ya han ocurrido 6 episodios, ya hemos hecho review de 6, faltan 4. Veremos, calculo que en el episodio número 7, las consecuencias de lo que ocurrió en el episodio número 6. ¿Por qué? Porque que no sé si murió o no, eso lo vamos a ver en el episodio 7, pero que si un adolescente muriera o que haya estado herido bajo la supervisión de la OPDE, va a tener grandes repercusiones hacia la OPDE. La responsabilidad va a caer en la OPD, va a caer tanto en el ministro de Educación como en el inspector Wang Xin. Veremos qué consecuencia va a traer en el 7º episodio, chavales. Así que nos vemos hasta la próxima. Por favor, si llegaron hasta acá, no te olviden de seguirme, suscribirse para más contenido geek, chavales. Esto es Maratón Geek. Mi nombre es José. Nos vemos en la próxima en la review del episodio número 7, chavales. Adiós.